Ok. Entonces vamos a ver un poco qué es el manejo de errores dentro o las excepciones dentro del Python. No, esto no es. Esta mierda. Ok, entonces. Resulta que una de las cosas más comunes dentro de programar en cualquier lenguaje es que uno se equivoque y que tenga errores, tanto el programador como el usuario. De hecho, bueno, uno que ya lleva tiempo programando, cuando uno hace un software y les funciona la primera, uno dice algo está mal, porque no creo que me haya funcionado la primera. Y ya si uno revisa todo y ve que ya funcionó, entonces dice, no, bueno, dije, me la jugué. Pero casi siempre a la primera no funcionan las cosas, generan errores. Dice que errores humanos es imposible no cometer errores y es imposible escribir código sin errores. Pero no hay que malinterpretarlo, no es que todos los códigos tienen que tener un montón de errores, ¿verdad? Más bien queremos explicar que incluso el programador más cuidadoso no puede evitar defectos menores o mayores dentro de su código. Paradójicamente, aceptar está difícil, pero puede convertirse en un mejor programador y mejorar la calidad de tu código. Correcto. Entonces, errores en los datos frente a errores en el código, que son cosas diferentes. Entonces, la primera es cuando te metes en problemas porque tu código aparentemente correcto se alimenta con datos incorrectos. ¿Qué pasa acá? Ustedes crearon un programa super pro que calcula temperaturas y llega el usuario y le mandó un nombre como entrada de datos al programa. ¿Qué pasó? O el programa crashó. Es un error porque en lo que él estaba esperando eran números, por ejemplo, para hacer un cálculo matemático y usted le envió un string. Entonces ahí usted no tuvo el cuidado de hacer que los datos de entrada, poder filtrarlos para que solamente sean números. ¿Ves? La segunda parte de lidiar con errores de programación. Bueno, aquí está, de hecho. Otro error que puede generarse dentro de un código de programación, bueno, de un programa, es un error propio del código, no del usuario que está metiendo datos malos, sino que ustedes, por ejemplo, crearon una función que diga, dígite un número 2, dígite otro 2, la suma es 22. A esta vez, ese es un error de ya propio del código, porque ustedes se equivocaron, no hicieron los valores apropiados, no pusieron integer, entonces 2 más 2 les da 22. Eso se le llama comúnmente un bug. ¿No has escuchado eso? Se bugueó en un bug. Eso es por, bueno, un bicho en inglés. Más que todo no es tanto bicho, sino se les dice pulgas, tienen pulgas dentro del código. Dice que esto pasó porque en las máquinas de antes, de hace muchos años, que eran súper grandes y demás, consumían un montón de electricidad y calor y todo. Una vez, creo que no funcionó una, no estaba haciendo los cálculos correctos, la abrieron y tenía una polilla quemada así. Entonces eso es lo que estaba faltando. De ahí salió el término que tiene un bug o tiene un bicho metido en el código. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se pueden generar errores? Cuando los datos no son los que deberían que ser. O cuando, bueno, más que todo eso, cuando los datos que uno mete no son los que deberían hacer. Entonces, en Python y en todos los lenguajes de programación existe una estructura para, primero, tratar de evitar, o más bien, como probar un pedazo de código, si todo funciona bien, perfecto, y si no, de un solo ya saber qué tipo de errores. Esto se llama el try except. Dicen, por ejemplo, en el mismo Python que hay una regla que dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ves? Detengámonos aquí por un momento, no nos malinterpretes, no queremos que apliques la regla en tu vida diaria. No tomes el automóvil de nadie sin permiso con la esperanza de que pueda ser tan convincente que evite la condena por lo ocurrido. La regla se trata de otra cosa. En realidad la regla dice es mejor manejar un error cuando ocurre que tratar de evitarlo. Ok, tratar de evitar el error es muy complicado, pero si ya yo más o menos sé qué tipo de errores puede generar el usuario, entonces yo los voy a manejar.
porque hay errores muy comunes. Entonces, para esto se utiliza esta estructura del try y el except. Ok. Entonces, ya para verlo en código, se utiliza de la siguiente manera. Tengo un try y siempre que hay un try tiene que estar el except, si no, no funciona. Por ejemplo, voy a hacer un programa que asume dos números. Y en esto yo lo hice bien, puse un integer, le pongo un input y le pongo dígito y número. Y voy a crear otra variable que se llame y, por ejemplo, pero lo voy a hacer sin el integer, se me olvidó. O más bien así, sí lo voy a hacer con el integer, pero voy a darle otro lado. Suma es igual a x más y. Y voy a imprimir suma. Imprimir suma. Y si me genera algún tipo de error, voy a ponerle acá. Ocurrió un error. Vamos a darle correr aquí. Dígito y número yo puse un 12 y otro número puse una T. Y ves que dice ocurrió un error. Ok, ocurrió un error. ¿Por qué ocurrió el error? Porque le metí un número, puse la T no es un número, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no tuviera el try y el except? Vean esto, voy a quitarlos. Voy a quitarlos, voy a acomodar el código aquí y le doy correr y hago lo mismo y ¿qué ocurre? Por ejemplo, un 12, una T, se crashó, ¿ves? Entonces ahí el sistema viera, se crashea y ya no funciona más. Con el manejo de errores, ya yo sé que tal vez una persona puede hacer eso. Ingresar valores incorrectamente. Ya con el manejo de errores, ya yo sé que cómo va a ocurrir ese error. Y si yo quiero aquí puedo ponerlo, deseo intentarlo de nuevo y se devuelve, ¿ves? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es que ya yo sé que en cualquier momento yo le digo, pruébeme este código que está acá. Si todo funciona bien, perfecto. Pero si ocurre un error, ya yo sé cuál puede ser el error que está aquí. Entonces yo lo manejo, ¿ves? Y el programa no se crashea. A ver, aquí yo lo voy aquí. 12, una T, una Y. Ocurrió un error por ingresar valores incorrectamente, ¿ves? Ya yo manejo eso. Pero es que el programa nunca me tiró aquellas líneas y todo el compilador y nada. Porque ya yo estoy manejando el error. Ok. Se pueden hacer más de una excepción. Por ejemplo, yo puedo, de hecho ya hay errores que vienen dentro de Python. Hay uno, por ejemplo, que se llama dividir por cero. Por ejemplo, aquí, en vez de ser una suma, que sea una división. Y, por ejemplo, voy a crear otro except que se llame zero division. Error. Y vuelvo a poner aquí un print. No se puede dividir entre cero. En ningún... Vamos a ver por qué me está tirando error aquí. No, no, ya están los dos puntos, pero no sé por qué. Sí, voy a ponerle aquí uno que se llama value error. Así. Ah, ahorita porque anda solo. Ahí está. Exacto. Entonces ya yo definí como cada tipo de error. Entonces ya yo puedo, por ejemplo, si yo pongo un error de valor, ocurrió un error por ingresar valores incorrectamente. ¿Ves? Puedo como desglosarlo, cuál es el tipo de error. Y si, por ejemplo, yo pongo aquí que voy a 12 dividido entre cero y no se puede dividir entre cero. ¿Ves? Ahí yo manejo el error. Si yo no hubiera puesto ese error,
Entonces me hubiera crashado el programa. Entonces es básicamente, es un tipo de error que ya está en Python. ¿Ves? Existen un montón ya. Ya están reservados. Porque son errores comunes que se pueden dar, ¿entienden? Pues todos estos errores pueden generarse. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, que es error, zero division y otro más, digamos, en general lo puedo hacer con otro except abajo. O también lo podría intencionar, que, por ejemplo, si se escriben aquí números, por ejemplo, o sea, números, no, porque ya sea automáticamente, o lo que sea, pues ahí Y es que eso ya sería como un if. ¿Ves? Hay errores de sintaxis, errores de atributos, entre otros más que ustedes pueden desglosar en el manejo de errores. Pero eso es muy, muy importante para esa parte. Y la otra cosa de aquí que tenemos es la debugación, que fue lo que yo les enseñé al inicio. Que también yo puedo ir viendo paso por paso qué es lo que estoy haciendo dentro del código por medio de los breakpoints y por medio del run and debug, que es yendo paso por paso a ver qué está haciendo mi código, por qué me está generando el error o qué es el valor. Entonces, por ejemplo, acá, vean, que yo les enseñé ahora, vamos a correrlo. Vea que él me va, bueno, me va manejando todos. Yo le voy aquí bajando. Ya me pide el primer dato, le escribo un número, le doy enter. Me pide el segundo dato, le escribo una letra, le doy enter. Y vean, yo pongo el cursor encima de las variables, por ejemplo, encima de la variable X y me dice el valor que tiene ahí, ¿ves? Lo pongo encima de la variable Y y me dice el valor que tiene. A la hora de estar aquí, ¿ves? No me hizo ni la suma, porque ya cuando yo iba a hacer la suma, como esto es una T, una Y, de un solo me saltó al exception del value error. Ocurrió un error por ingresar valores correctamente. Ahí está, ¿ves? Entonces, eso es una función demasiado. Y vea que aquí a la izquierda me va también tirando como un resumen de los datos que yo voy generando ahí, ¿ves? De las variables y todo lo demás. Entonces, eso es un manejo muy importante del que yo puedo darle al código para si yo tengo problemas o tengo errores en eso, y solucionándolos de una mejor manera. no es la variable global. No, aquí no hay ninguna, pero... Uy, esto es